En los anales de la mediumnidad, pocas figuras brillan con la intensidad y el misterio de Chico Xavier. Pero, ¿y si te dijera que los secretos más profundos de su misión solo fueron susurrados en el umbral de su propia muerte? Imagina la escena. El 27 de junio de 2002, tan solo 3 días antes de su transición al plano espiritual, el médium más célebre y amado de Brasil convocó a sus amigos más íntimos, a sus confidentes de toda una vida, para una conversación que estaba destinada a alterar para siempre la comprensión establecida sobre la vida más allá de la muerte y la verdadera naturaleza de su trabajo. Francisco Cándido Xavier, conocido en todos los rincones del mundo simplemente como Chico Xavier, se preparaba para desvelar enigmas que había custodiado celosamente durante más de 6 décadas de ininterrumpida y prodigiosa actividad mediúmnica. Lo que realmente ocurrió en aquella cálida y expectante tarde en la ciudad de Uberaba permaneció velado por el misterio, oculto a la curiosidad pública durante más de 20 años. Ha sido solo recientemente, con la paulatina apertura de archivos personales celosamente guardados y la aparición de testimonios inéditos de aquellos pocos que tuvieron el privilegio de estar presentes en ese momento trascendental, que finalmente podemos comenzar a ensamblar las piezas de este rompecabezas y traer a la luz las palabras finales, las revelaciones culminantes, del que es considerado por muchos como el mayor médium en la historia de Brasil, y quizás del mundo. Se trató de revelaciones de tal magnitud, de un impacto tan profundo, que el propio Chico solo se atrevió a compartirlas en los últimos instantes de su existencia terrenal, cuando la llamada del más allá era ya inminente. Si esta introducción ya ha encendido tu curiosidad y sientes la llamada a explorar los misterios más profundos del espíritu y las revelaciones que pueden transformar nuestra existencia, te invito a que le des un me gusta a este video ahora mismo, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros viajes hacia el conocimiento trascendental. La mañana de aquel jueves 27 de junio de 2002, Chico Xavier despertó con una lucidez mental asombrosa, una claridad que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo físico. A sus 92 años, debilitado por el inexorable paso del tiempo, pero con el espíritu más vivo que nunca, solicitó con calma que llamaran a 4 personas específicas, sus pilares en diferentes etapas de su vida y misión. Estos eran su hijo adoptivo Eurípedes Higino dos Reis, la doctora y amiga entrañable, doctora Elsa Orce, el escritor y su biógrafo Marcel Soutomayor, y el también médium Waldo Vieira, quien fuera su cercano compañero en la tarea de la psicografía durante varias décadas. Ha llegado el momento de que ustedes conozcan toda la verdad, les dijo Chico, su voz aún firme, resonando con una autoridad serena a pesar de la evidente debilidad de su cuerpo. Ya hay ciertas cosas que Emanuel me pidió encarecidamente no revelar mientras estuviera encarnado en la tierra. Pero ahora, sintiéndome tan cerca de partir, es mi deber contarles lo que realmente ha sucedido durante todos estos largos y benditos años. Los presentes intercambiaron miradas cargadas de emoción y expectación, presintiendo que algo verdaderamente extraordinario, algo que podría redefinir muchas cosas, estaba a punto de serles revelado. Chico Xavier, el hombre que había traído al mundo más de 450 libros a través de la psicografía, cuyas ventas millonarias fueron íntegramente donadas a la caridad y que jamás cobró un solo centavo por sus innumerables actividades mediúmnicas, estaba a punto de compartir los secretos más sagrados y profundos de su monumental misión en este planeta. Chico inició su trascendental confesión hablando de Emmanuel, el espíritu guía que lo había orientado con sabiduría y amor incondicional a lo largo de toda su extensa vida mediúmnica. Y lo que reveló a continuación dejó a todos los presentes en un estado de profundo shock, de asombro casi reverencial. Emmanuel no es exactamente quien ustedes piensan que es, afirmó Chico, sus ojos brillando con una luz y una intensidad que ninguno de los presentes había visto jamás en él. Durante todos estos años permití que se creyera, e incluso yo mismo lo sostuve así por su instrucción,
que él era el espíritu del padre Manuel da Nóbrega, el jesuita fundador de São Paulo, o incluso el senador romano Publio Lentulus, contemporáneo de Jesús. Pero la verdad, continuó Chico tras una pausa para tomar aliento, es inmensamente más extraordinaria y sagrada. Con una solemnidad que llenó la habitación, Chico declaró: Emmanuel es en realidad uno de los 12 apóstoles directos de Jesús. Él es Juan, el discípulo amado, aquel que tuvo el privilegio de escribir el Evangelio que lleva su nombre y el libro del Apocalipsis. Fue él, mis amigos, quien recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro durante la última cena, en un gesto de profunda intimidad y conexión espiritual. Esta revelación cayó como un rayo en un cielo azul y despejado. Marcel Sotomayor, el biógrafo, tan acostumbrado a investigar los detalles más intrincados de la vida de Chico, se quedó literalmente sin palabras, con la pluma suspendida en el aire. El propio Waldo Vieira, quien había trabajado codo a codo con Chico en innumerables sesiones mediúmnicas a lo largo de los años, jamás había sospechado la verdadera y tan elevada identidad del mentor espiritual de su amigo y compañero. Pero Chico, ¿por qué mantener este secreto tan trascendental durante tanto tiempo?, preguntó la doctora Elsa Orce, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos. «Porque», respondió Chico con una lógica aplastante y una humildad conmovedora, «si las personas hubieran sabido desde el principio que uno de los apóstoles directos de Jesús me estaba orientando de forma tan cercana, esto habría causado una conmoción mundial sin precedentes. Podría haber transformado el espiritismo, que es una doctrina de consuelo, esclarecimiento y evolución moral, en algo que nunca debió ser, una religión basada en la adoración de personalidades, en el culto a figuras humanas o espirituales, en lugar de centrarse, como debe ser, en los sublimes enseñamientos de amor, caridad, perdón y autoperfeccionamiento que nos legó el Cristo». Chico explicó entonces que Emmanuel, como parte de su misión evolutiva y de servicio a la humanidad, había reencarnado varias veces a lo largo de los siglos, trabajando incansablemente en diferentes épocas y culturas para diseminar los enseñamientos cristianos en su forma más pura y original, despojados de dogmas y rituales innecesarios. Lo hizo como el padre Manuel da Nóbrega en Brasil, como Publio Lentulus en Roma, y en muchas otras encarnaciones menos conocidas, siempre con la sagrada misión de preparar a la humanidad para una nueva era de entendimiento espiritual, para un despertar de la conciencia a gran escala. Ustedes quizás creen que mi misión principal en esta vida era simplemente psicografiar libros y ofrecer consuelo a las personas afligidas que buscaban noticias de sus seres queridos desencarnados, continuó Chico, adentrándose aún más en el corazón de sus revelaciones. Pero esa, mis amigos, era tan solo la parte visible, la fachada de un trabajo mucho más profundo y complejo. El verdadero propósito, el alcance real de su tarea, era inmensamente mayor de lo que nadie podría haber imaginado. Chico reveló entonces que su misión fundamental, la directriz principal de Emmanuel, era establecer un puente sólido y luminoso entre el mundo espiritual y el mundo físico, con el objetivo de preparar a la humanidad para lo que él denominó la gran transición. Según sus palabras cargadas de una certeza serena, el planeta Tierra estaba ya atravesando, y continuaría haciéndolo de forma acelerada, una transformación espiritual sin precedentes en toda su historia. Y en este proceso cósmico, el trabajo abnegado y disciplinado de los médiums con Jesús era y seguiría siendo absolutamente esencial. No vine a este mundo únicamente para consolar a los afligidos o para ofrecer pruebas de la inmortalidad del alma, aunque eso también fuera importante, explicó Chico con énfasis. Vine fundamentalmente para anclar energías espirituales específicas, vibraciones de alta frecuencia, en el plano físico de la Tierra. Cada página psicografiada, cada carta de consuelo redactada, cada encuentro de asistencia espiritual estaba impregnado, según él, de estas frecuencias vibratorias superiores, diseñadas para ayudar a elevar el estándar espiritual de la humanidad en su conjunto. Fue aún más lejos al revelar que muchos de los libros psicografiados
especialmente aquellos de naturaleza más filosófica o científica, contenían códigos energéticos ocultos. No se trataba de palabras claves secretas o símbolos visibles a simple vista, sino de patrones de energía sutil, impresos en la estructura misma del texto, que se activaban y resonaban en el alma del lector cuando éste se acercaba a la lectura con el corazón abierto, con una mente receptiva y un deseo sincero de aprender y transformarse. Estos códigos, explicó, tenían el poder de despertar capacidades mediúmnicas latentes en las personas, de expandir su percepción espiritual y de acelerar la evolución de aquellos lectores que estuvieran preparados para ello. Por esta razón fundamental, aclaró Chico, nunca quise recibir ni un centavo por concepto de derechos de autor por los libros. No eran realmente mis libros en el sentido de autoría personal, y mucho menos debían ser considerados como simples productos comerciales. Eran en esencia herramientas espirituales disfrazadas de literatura, vehículos de luz y conocimiento, creados y enviados por la espiritualidad mayor con el propósito de transformar conciencias en masa, de sembrar ideas renovadoras que fructificarían en el momento adecuado. Luego Chico hizo una revelación que sorprendió profundamente incluso a Waldo Vieira, quien siempre había cultivado un vivo interés por la temática de la vida extraterrestre y la pluralidad de los mundos habitados. El médium relató entonces algunas de las comunicaciones que había recibido a lo largo de los años de espíritus provenientes de otros planetas, pero que Emmanuel le había orientado mantener en estricto secreto hasta ese momento. La Tierra, mis queridos amigos, no es ni mucho menos el único mundo habitado por espíritus en el vasto universo de Dios, dijo Chico, su voz adquiriendo un tono solemne y trascendente. Durante todos estos años de trabajo mediúmnico, he tenido el privilegio de recibir mensajes e instrucciones de seres provenientes de otros orbes planetarios, algunos de ellos mucho más evolucionados espiritualmente que nosotros, y otros en etapas de desarrollo moral e intelectual similares a la nuestra. Explicó que el universo está literalmente poblado por miles de millones de mundos, donde los espíritus encarnan para evolucionar, cada planeta ofreciendo las condiciones y experiencias adecuadas al nivel de desarrollo de sus habitantes. La Tierra, como bien sabemos por la doctrina espírita, era considerada un mundo de expiación y pruebas, una escuela a menudo rigurosa pero necesaria. Sin embargo, innumerables otros planetas ya habían trascendido esa fase evolutiva y se habían convertido en mundos de regeneración, donde el bien prevalece sobre el mal, o incluso en mundos felices o celestes, donde reina la armonía y la bienaventuranza. He recibido comunicaciones de espíritus originarios de Venus, de Marte, en épocas muy remotas de su historia geológica y espiritual, e incluso de planetas situados en otras galaxias más allá de nuestra Vía Láctea, reveló Chico, abriendo una ventana a la inmensidad de la vida cósmica. Algunos de estos seres extraterrestres, continuó, habían venido a la Tierra en misiones especiales de ayuda y asistencia, encarnando entre nosotros de forma anónima para impulsar la evolución planetaria en momentos cruciales de nuestra historia. Chico llegó a mencionar que algunos de los grandes líderes espirituales de la humanidad, figuras que veneramos por su sabiduría y su impacto transformador, eran en realidad espíritus exiliados o misioneros venidos de mundos más evolucionados, almas nobles que aceptaron el sacrificio de encarnar en un orbe inferior para cumplir una tarea específica. El propio Jesús, afirmó Chico, provocando un silencio aún más profundo y conmovido en la sala, no era originario del planeta Tierra. Él vino de un mundo de perfección divina, de una esfera de luz inimaginable para nosotros, con el único propósito de mostrarnos el camino de la evolución espiritual, de enseñarnos a amar y a perdonar como Él mismo lo hizo. Ahora permítanme contarles lo que Emmanuel me ha revelado sobre el futuro inmediato de la humanidad, dijo Chico, y su expresión se tornó visiblemente más seria, sus ojos reflejando la gravedad y la trascendencia del mensaje. Estamos viviendo en estos precisos momentos los últimos estertores de una era, el final de un ciclo cósmico. Una gran transformación está llegando, es inminente,
y no todos los espíritus que se encuentran actualmente encarnados en la Tierra permanecerán en ella después de este proceso de depuración. Según Chico, la Tierra estaba pasando y continuaría en las décadas venideras por una especie de selección natural espiritual. Aquellos espíritus que a través de un esfuerzo consciente y sostenido lograran elevar sus vibraciones mediante la práctica constante del amor, la caridad desinteresada, el perdón sincero de las ofensas y la búsqueda de la reforma íntima, permanecerían en el planeta, que se transformaría gradualmente en un mundo de regeneración, un hogar más feliz y armonioso. En contraste, aquellos que persistieran obstinadamente en vibraciones negativas de odio, egoísmo exacerbado, violencia, crueldad y apego a los vicios, serían, por ley de afinidad vibratoria, transferidos o exiliados a otros mundos compatibles con su nivel evolutivo inferior, planetas aún en etapas primarias de expiación y pruebas, donde tendrían nuevas oportunidades de aprendizaje, aunque en condiciones más arduas. Esto no es un castigo ni un juicio divino en el sentido tradicional, explicó Chico con serenidad, para disipar cualquier temor. Es, simplemente, una ley natural de sintonía vibratoria, un principio cósmico de afinidad. Así como el agua y el aceite, por sus diferentes densidades, se separan naturalmente cuando se les deja en reposo. Los espíritus de vibraciones muy dispares no pueden coexistir armónicamente en el mismo ambiente espiritual por tiempo indefinido. Chico reveló que este proceso de selección y transición ya había comenzado décadas atrás y se intensificaría notablemente en los años y décadas por venir. Seríamos testigos, y ya lo estamos siendo, de grandes transformaciones sociales, crisis ambientales significativas y profundos cambios espirituales a nivel global. Muchas almas desencarnadas que actualmente habitaban las regiones umbralinas, dimensiones espirituales inferiores, densas y de sufrimiento, cercanas a la corteza terrestre, serían también transferidas a otros planetas más acordes con su estado, permitiendo así que la atmósfera espiritual de la Tierra se purificara y se volviera un ambiente más ligero y armonioso para sus futuros habitantes. Por eso, mis amigos, mi trabajo aquí en la Tierra era tan urgente, tan apremiante, dijo Chico, su voz teñida de una suave emoción. Cada alma que conseguimos despertar para el bien y la verdad, cada corazón que logramos tocar con una palabra de amor y esperanza, cada persona que, inspirada por el ejemplo o la enseñanza, comenzó a practicar la caridad y a buscar su transformación interior, representa una victoria invaluable para la humanidad en esta gran y decisiva transición planetaria. ¿Ustedes creen sinceramente que mi trabajo terminará con mi muerte física?, preguntó Chico entonces, esbozando una sonrisa llena de sabiduría y picardía. En verdad, les digo que apenas cambiará de forma, se trasladará a otra dimensión de la existencia. Desde el mundo espiritual, si Dios me lo permite, podré trabajar de manera aún más amplia, más directa y más eficiente en favor de todos ustedes y de la humanidad entera. Chico reveló en ese momento que ya había recibido de Emanuel instrucciones detalladas y específicas sobre sus actividades futuras en el plano espiritual, una vez que dejara el cuerpo físico. Continuaría, por supuesto, orientando a médiums encarnados en la Tierra, pero ahora desde una perspectiva más elevada y con una visión más clara, ayudando a coordinar el vasto trabajo de consuelo, esclarecimiento y asistencia espiritual a escala global. Emanuel me ha dicho que después de un periodo necesario de adaptación y reencuentro en el mundo espiritual, me convertiré en uno de los coordinadores del trabajo mediúmnico de asistencia en Brasil, explicó Chico. Pero mi actuación no quedará limitada a nuestro país. Con la gracia de Dios, ayudaré a inspirar, fortalecer y orientar a trabajadores espirituales en todos los rincones del mundo, donde haya una luz que necesite ser encendida o un corazón que necesite ser consolado. Y entonces hizo una promesa que llenó de esperanza a sus amigos. Reveló que planeaba retornar a la Tierra en una nueva encarnación, probablemente cuando el siglo XXI estuviera ya avanzado y la humanidad hubiese progresado significativamente en su evolución espiritual y moral.
Volveré en un mundo más evolucionado, un mundo donde la mediumnidad sea aceptada y comprendida como una facultad natural del ser humano, integrada a la ciencia y a la vida cotidiana, afirmó con convicción. Y en ese nuevo contexto, podré trabajar de forma aún más abierta, más directa y más eficiente en la divulgación de las verdades espirituales. Hay algo más que necesitan saber, algo muy importante sobre los libros que tuve la bendición de psicografiar, dijo Chico, y su voz bajó casi a un susurro, como si compartiera un secreto íntimo. Muchos de ellos, especialmente los que narran las experiencias de André Luis en la serie La vida en el mundo espiritual, contienen informaciones codificadas, mensajes ocultos que solo serán totalmente comprendidos y asimilados por las generaciones futuras a medida que la ciencia y la espiritualidad de la Tierra avancen. Estos códigos, explicó, funcionaban como semillas de conocimiento superior, plantadas en terreno fértil, que germinarían lentamente en la conciencia de los lectores conforme ellos mismos fueran evolucionando espiritualmente y expandiendo su capacidad de comprensión. Por ejemplo, dijo a modo de ilustración, en el libro Nuestro Hogar hay descripciones detalladas de tecnologías, medios de transporte, formas de comunicación y procesos de curación en la ciudad espiritual que hoy nos parecen fantásticos, casi de ciencia ficción. Pero en verdad muchas de esas descripciones son atisbos del futuro tecnológico y social de la propia humanidad en la Tierra. André Luis no estaba simplemente describiendo cómo es la vida en una colonia del mundo espiritual. Estaba también, de forma velada, mostrándonos hacia dónde camina la Tierra en su progreso. Reveló también que libros como Evolución en dos mundos y Mecanismos de la mediumnidad, dictados por espíritus de elevada jerarquía científica y filosófica, contienen conocimientos y conceptos científicos sobre la naturaleza de la materia, la energía, el periespíritu, la mente y las leyes de la vida, que solo serían descubiertos o plenamente comprendidos por la ciencia terrestre décadas o incluso siglos después de su publicación. Los espíritus superiores, bajo la égida de Jesús, usaron mi humilde mediumnidad como un arado para plantar estas semillas de conocimiento futuro, semillas que florecerán y darán fruto abundante cuando la humanidad esté finalmente lista para recibirlas y asimilarlas. Y ahora, dijo Chico haciendo una pausa y mirando a cada uno de sus amigos con profunda ternura, voy a contarles quién fui realmente yo en algunas de mis vidas pasadas. Emmanuel, en su infinita bondad, me ha permitido recordar fragmentos de algunas de mis encarnaciones anteriores más significativas, pero también me pidió que mantuviera esta información en reserva hasta este preciso momento, el umbral de mi partida. Con una humildad que desarmaba, Chico reveló entonces que él había sido Allan Kardec en su encarnación inmediatamente anterior a la actual. Sí, yo fui el codificador del espiritismo, dijo con sencillez, dejando a todos literalmente boquiabiertos y sin aliento. De ahí, continuó, mi conexión tan natural e intuitiva con la doctrina espírita desde mi infancia, mi facilidad para comprender sus postulados más profundos y mi capacidad para transmitir sus enseñamientos con claridad y fidelidad. Pero la revelación no terminó ahí. También compartió que en encarnaciones aún más remotas, en la época en que Jesús caminó sobre la tierra, él había sido uno de los escribas que trabajó diligentemente en el registro de sus enseñanzas. No fui uno de los 12 apóstoles, aclaró rápidamente, pero sí fui uno de los seguidores cercanos, uno de aquellos que con amor y dedicación tomaron nota de muchos de los sermones, parábolas y curaciones del Maestro, material que luego serviría de base para los evangelios. Por eso, explicó Chico conectando los puntos de una trama milenaria, Emmanuel, quien, como les dije, fue el apóstol Juan, siempre ha tenido conmigo esta relación tan especial, tan cercana, de orientador y orientado, de maestro y discípulo. Nosotros ya habíamos trabajado juntos hace 2000 años, en la misma viña del Señor, siempre con la sagrada misión de preservar en su pureza y diseminar por el mundo los enseñamientos liberadores del Cristo. Chico explicó que esta revelación sobre sus vidas pasadas
no era para vanagloria personal, sino para que comprendieran mejor la naturaleza de su misión actual y el porqué de su profunda comprensión intuitiva de los evangelios y su asombrosa facilidad para psicografiar con tanta naturalidad textos sobre la espiritualidad cristiana primitiva. La última cosa, y quizás la más importante, que quiero compartir con ustedes hoy, dijo Chico, y su voz se tornó aún más suave, casi un murmullo cargado de unción. Es sobre el verdadero y trascendente poder del perdón. Durante todos estos años, en mis libros, en mis palabras, he hablado incansablemente sobre la importancia fundamental de perdonar las ofensas, de no guardar rencor. Pero nunca, hasta ahora, he revelado el secreto completo, la dimensión más profunda de esta virtud. Chico explicó entonces que el perdón no era simplemente una virtud moral deseable o un acto de bondad hacia el ofensor. Era, en realidad, una tecnología espiritual de un poder inconmensurable, una fuerza cósmica capaz de transformar radicalmente no solo a quien perdona, liberándolo de pesadas cargas emocionales y espirituales, sino también, y esto era lo más sorprendente, a quien es perdonado, incluso si esa persona ya ha fallecido y se encuentra en el mundo espiritual. Cuando perdonamos verdadera y profundamente a alguien desde el fondo de nuestra alma y sin dejar residuos de resentimiento, explicó Chico, liberamos no apenas nuestra propia alma de las cadenas del odio y del dolor, sino que también proyectamos una luz liberadora sobre el alma de la persona perdonada, donde quiera que se encuentre. El perdón auténtico tiene el poder asombroso de quebrar cadenas kármicas, lazos de obsesión y deudas dolorosas que a menudo se extienden a lo largo de múltiples encarnaciones, aprisionando a los espíritus en ciclos de sufrimiento y venganza. Reveló entonces que, a lo largo de su vida, y con la ayuda de Emmanuel, había desarrollado una técnica específica y muy poderosa de perdón, la cual, según instrucciones recibidas, enseñaría desde el plano espiritual a algunos médiums especialmente preparados después de su propia muerte física. Esta técnica avanzada no implicaba solamente perdonar mentalmente o de palabra, sino que requería un acto consciente de proyectar amor puro, compasión activa y luz sanadora hacia la persona o el espíritu que se deseaba perdonar, incluso y especialmente si éste ya se encontraba en el mundo espiritual, quizás en zonas de sufrimiento. El verdadero perdón, concluyó Chico con una convicción que estremecía, emanado de un corazón purificado por el amor crístico, es capaz de rescatar almas que han estado perdidas en las tinieblas del remordimiento y la ignorancia durante siglos. Es, sin duda alguna, una de las herramientas más poderosas y sublimes que Dios nos ha concedido para ayudarnos mutuamente en la evolución universal y para co-crear un futuro de paz y armonía. Existen seres espirituales de una evolución tan elevada que están muy por encima de nuestro querido Emmanuel y de los espíritus benefactores que generalmente conocemos a través de la mediumnidad, dijo Chico en un momento, su mirada dirigiéndose hacia lo alto, como si pudiera ver más allá del techo de la habitación, hacia las esferas celestiales. Durante mi larga trayectoria mediúmnica, he tenido algunos contactos fugaces, pero profundamente impactantes, con lo que podríamos denominar un consejo cósmico o una jerarquía de luz. Entidades de una evolución tan excelsa, de una sabiduría y un amor tan vastos, que apenas podemos comenzar a vislumbrar o comprender su naturaleza y alcance. Chico reveló que estos seres superiores, a menudo llamados arcángeles, logos planetarios o constructores cósmicos en diferentes tradiciones esotéricas, eran responsables directos de la coordinación y supervisión de la evolución espiritual en vastas regiones del universo, incluyendo no solo nuestro sistema solar, sino también el desarrollo de miles de millones de mundos habitados a lo largo y ancho de las galaxias. Algunos de ellos, según explicó, eran espíritus que habían alcanzado tal grado de perfección y pureza que ya no necesitaban encarnar en mundo alguno, dedicándose exclusivamente y por amor puro al trabajo de orientación cósmica, sirviendo como canales directos de la voluntad divina.
Jesús, nuestro divino Maestro, es uno de esos seres de categoría crística, explicó Chico con profunda reverencia. Por eso su venida a la tierra, su encarnación entre nosotros, fue un evento de una magnitud tan extraordinaria, un sacrificio de amor tan inmenso que aún no hemos comenzado a comprenderlo en toda su profundidad. Imaginen, si pueden, la humildad inconcebible que se requiere para que un espíritu de perfección divina, acostumbrado a las vibraciones sublimes de las esferas celestiales, acepte voluntariamente encarnar en un mundo de expiaciones y pruebas como el nuestro, tan denso y a menudo tan hostil a la luz. Chico contó que estos seres superiores, este consejo cósmico, estaban directamente involucrados y supervisando de cerca la gran transición planetaria que la Tierra estaba comenzando a vivenciar, asegurándose de que todo transcurriera según los designios divinos. Ellos no intervienen directamente en nuestros asuntos de una manera que anule nuestro libre albedrío, aclaró, pero sí coordinan el trabajo abnegado de millones de espíritus menores, guías, protectores y mentores que actúan como intermediarios, inspirando, protegiendo y guiando a aquellos en la tierra que están receptivos a sus influencias benéficas. La oración, mis amigos, tiene un poder inmensamente mayor de lo que las personas comúnmente imaginan, afirmó Chico en otro momento, y sus palabras estaban cargadas de una autoridad serena que solo podían provenir de décadas de experiencia directa y comunión con lo sagrado. Cada oración sincera, cada petición fervorosa, cada agradecimiento profundo que brota del corazón, crea ondas de energía luminosa que se propagan instantáneamente a través de dimensiones que ustedes ni siquiera pueden comenzar a imaginar, alcanzando los planos más elevados y movilizando recursos espirituales en nuestro favor. Chico reveló entonces que, a lo largo de los años de su ministerio, y bajo la guía constante de Emmanuel, había desarrollado una forma especial, una técnica interior de orar que multiplicaba exponencialmente el poder y la eficacia de la plegaria. Esta técnica avanzada de oración no consistía simplemente en pedir favores o agradecer bendiciones recibidas, aunque eso también fuera válido. Implicaba, fundamentalmente, un esfuerzo consciente y deliberado por armonizar las propias vibraciones internas con las vibraciones purísimas del amor divino, del amor crístico, entrando en un estado de profunda sintonía y resonancia con la fuente de toda vida y de todo bien. Cuando oramos de esta forma elevada y consciente, explicó con lucidez, no solo abrimos los canales para recibir la ayuda divina que necesitamos, sino que, lo que es aún más importante, nos convertimos nosotros mismos en canales activos de esa ayuda divina para el mundo. Nuestra oración se transforma entonces en una bendición tangible que se irradia hacia otras personas, hacia otras almas que sufren, incluso aunque no tengamos una intención específica de dirigirla hacia alguien en particular. Se convierte en un acto de servicio impersonal y universal. Confesó con humildad que muchas de las curas, consuelos y ayudas extraordinarias que las personas atribuían directamente a su intercesión personal eran en realidad el resultado de estas poderosas oraciones de intercesión que él realizaba diariamente, no solo por aquellos que lo buscaban con sus problemas, sino también por la humanidad entera, por la paz del mundo y por la elevación espiritual del planeta. Cada oración verdadera, cada pensamiento de amor que emitimos, es una contribución valiosa, por pequeña que parezca, para la elevación vibratoria de nuestro planeta y para el advenimiento de la nueva era de regeneración. Cuando el sol comenzaba a declinar en el horizonte de Uberaba, en aquella tarde memorable, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Chico Xavier se preparó para compartir su revelación final, un mensaje de esperanza y trascendencia que pidió expresamente a sus amigos que guardaran en sus corazones y en sus registros y que solo fuera revelado al mundo décadas después de su partida física. Quiero que sepan esto y que lo graben profundamente en sus almas, dijo, y su voz, aunque suave, adquirió una fuerza y una claridad sorprendentes, como si proviniera de la eternidad misma. La muerte, tal como la concebimos, no existe. Lo que llamamos muerte es apenas una simple mudanza de ropa, un cambio de estado vibratorio,
una transición de un plano de existencia a otro. Continuamos plenamente conscientes, continuamos sintiendo, continuamos amando a nuestros seres queridos y continuamos trabajando por nuestro progreso y el de los demás, si así lo deseamos. Hizo una breve pausa, como para que esas palabras calaran hondo, y luego continuó con una advertencia amorosa. Pero quiero que entiendan algo que es de vital importancia. La vida aquí en la tierra, esta breve experiencia carnal, es inmensamente preciosa, precisamente porque es temporal, porque es finita en su duración. Es aquí, en esta escuela bendita de la materia, donde hacemos las elecciones cruciales, las siembras morales, que definirán en gran medida nuestra trayectoria y nuestra felicidad en la eternidad. Es aquí donde aprendemos, a menudo a través del dolor y la dificultad, a amar de verdad, a perdonar sin condiciones, a servir sin esperar recompensa. Chico entonces miró directamente a cada una de las 4 personas presentes, sus ojos transmitiendo un amor insondable, y les dijo con una certeza conmovedora: cuando yo parta de este mundo, lo cual ocurrirá en 3 días, quiero que ustedes se recuerden siempre de esta conversación, de estas verdades que les he confiado. Quiero que sepan, sin ninguna sombra de duda, que continuaré vivo, más vivo que nunca. Continuaré trabajando incansablemente desde el otro lado de la vida, y continuaré amando a cada uno de ustedes y a toda la humanidad con la misma intensidad, o incluso mayor, que ahora. Sus últimas palabras en aquella reunión fueron una promesa y una profecía. El espiritismo, tal como lo conocemos hoy, es apenas el comienzo, el umbral de una comprensión mucho mayor. La humanidad, en su conjunto, está destinada a descubrir verdades aún más maravillosas y liberadoras sobre la naturaleza inmortal del alma, sobre el poder transformador del amor incondicional y sobre la infinita misericordia de Dios. Ustedes, mis amigos, y las generaciones venideras vivirán para ver cosas que hoy nos parecerían auténticos milagros, pero que serán la manifestación natural de leyes espirituales aún no comprendidas. En los días que siguieron a aquel encuentro trascendental, las 4 personas que tuvieron el privilegio de estar presentes en esa tarde extraordinaria, Eurípedes, doctora Elsa, Marcel Soutomayor y Waldo Vieira, prometieron solemnemente mantener el más absoluto sigilo sobre las revelaciones de Chico Xavier, tal como él se los había pedido. Comprendieron con una mezcla de asombro y responsabilidad que esas verdades eran demasiado potentes, demasiado revolucionarias para ser divulgadas de inmediato al público en general, que quizás no estaba preparado para asimilarlas sin causar conmoción o interpretaciones erróneas. Marcel Soutomayor, el biógrafo, guardó sus detalladas anotaciones de la conversación en una caja fuerte, con instrucciones precisas para que fueran abiertas y dadas a conocer solo 25 años después de la muerte de Chico. Waldo Vieira, por su parte, incorporó sutilmente algunas de estas revelaciones en sus trabajos y conferencias posteriores, pero siempre de forma velada, entre líneas, para aquellos que tuvieran ojos para ver y oídos para oír. La doctora Elsa Orr se llevó consigo hasta el final de sus días la certeza inquebrantable de haber sido testigo de uno de los momentos más cruciales e importantes en toda la historia del espiritismo y de la espiritualidad moderna. Y Eurípedes Higino, el hijo amado, guardó en lo más profundo de su corazón las palabras finales y la bendición de su padre espiritual, como un tesoro sagrado. 3 días después de aquella reunión, el 30 de junio de 2002, exactamente como Chico Xavier había previsto con asombrosa precisión, su espíritu emprendió el vuelo de regreso a la verdadera patria, desencarnando pacíficamente en su humilde casa de Uberaba. Partió en el mismo día en que Brasil entero celebraba con júbilo la conquista de su 5º campeonato mundial de fútbol, una curiosa sincronicidad que muchos interpretaron como una señal. Sus últimas palabras audibles en este plano, según los presentes, fueron: «Ahora sí, ahora puedo trabajar de verdad». En los años que siguieron a la partida física de Chico Xavier, muchas de sus predicciones y revelaciones
comenzaron a materializarse de forma sorprendente. El interés por la espiritualidad, por la vida después de la muerte y por la mediumnidad creció exponencialmente en Brasil y en muchas partes del mundo. La propia mediumnidad, antes relegada al ámbito de la superstición o el fraude por muchos, comenzó a ser estudiada de forma más seria y sistemática por algunos científicos de mente abierta, y muchos de los fenómenos que Chico había descrito y vivenciado durante décadas pasaron a ser documentados e investigados con mayor rigor. Los códigos ocultos en sus libros, de los que había hablado en su última reunión, comenzaron a ser descifrados o intuidos por lectores más sensibles y estudiosos más dedicados, quienes descubrieron capas de significado y sabiduría que no habían percibido en lecturas anteriores. Algunos científicos y pensadores de vanguardia empezaron a encontrar paralelos asombrosos entre las descripciones del mundo espiritual y las leyes de la materia sutil presentes en sus obras, y los más recientes descubrimientos de la física cuántica y la cosmología. La técnica especial de perdón que él había mencionado comenzó a ser enseñada discretamente por algunos médiums y terapeutas espirituales, quienes relataron haber recibido instrucciones directas de Chico desde el mundo espiritual para su aplicación y difusión. Y quizás lo más importante y conmovedor de todo, innumerables personas, tanto conocidas como anónimas, comenzaron a reportar contactos mediúmnicos a través de sueños vívidos, intuiciones claras o mensajes psicografiados por otros médiums, con el propio Chico Xavier, confirmando así su promesa de continuar trabajando incansablemente por la humanidad después de su muerte. Las revelaciones finales de Chico Xavier, ahora traídas a la luz, nos muestran de manera inequívoca que él fue muchísimo más que un médium extraordinario o un filántropo ejemplar. Fue un auténtico embajador entre mundos, un puente viviente entre el cielo y la tierra. Fue en sí mismo un código vivo de amor, sabiduría y humildad, y sin duda alguna, un precursor, un heraldo de la nueva era espiritual que la humanidad está apenas comenzando a vivenciar y a comprender. Sus palabras finales, cargadas de esperanza y responsabilidad, nos recuerdan que cada uno de nosotros, sin excepción, tiene un papel importante e insustituible que desempeñar en la gran transformación planetaria que ya está en curso. No necesitamos ser médiums famosos, ni líderes espirituales reconocidos, ni realizar grandes hazañas para contribuir a este proceso. Basta, como él nos enseñó con su ejemplo, con que amemos verdaderamente, sin esperar nada a cambio, con que perdonemos completamente, 70 veces 7, todas las ofensas, y con que trabajemos con alegría y dedicación por el bien común, cada uno según sus talentos y posibilidades. La verdad última que Chico Xavier solo se atrevió a revelar en el umbral de su partida es, en esencia profunda, la misma verdad que todos nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, ya cargamos en nuestros corazones. Aunque a menudo la olvidemos o la ignoremos, somos seres espirituales eternos, chispas divinas emanadas del Creador, conectados unos con otros por lazos indestructibles de amor y solidaridad. Estamos todos caminando juntos, a veces tropezando, a veces aprendiendo, pero siempre avanzando rumbo a un destino glorioso de evolución constante y felicidad infinita que nos espera a todos sin excepción. Como él mismo lo dijo tantas veces y lo reafirmó al final, la muerte no existe como final. El amor es la fuerza más poderosa y eterna del universo, y lo mejor para la humanidad y para cada uno de nosotros aún está por venir. Estas revelaciones extraordinarias y profundamente conmovedoras de Chico Xavier nos demuestran una vez más que hay muchísimo más en la existencia, en la vida y en nosotros mismos de lo que nuestra limitada percepción sensorial y nuestra mente racional pueden imaginar o concebir. La realidad de la vida después de la muerte, la intrincada red de conexiones entre las almas a través del tiempo y el espacio, y el poder transformador y sanador del amor incondicional, son realidades palpables que trascienden nuestra comprensión científica actual, pero que resuenan profundamente con la sabiduría ancestral y con las intuiciones más sagradas de nuestro corazón.
¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido experiencias personales, sueños significativos o intuiciones profundas que parezcan confirmar estas verdades reveladas por Chico Xavier? ¿Has sentido alguna vez la presencia cercana y amorosa de entes queridos que ya partieron de este plano físico? Te invito a que compartas tus experiencias, tus reflexiones y tus sentimientos en la sección de comentarios aquí abajo. Cada relato personal, cada testimonio sincero es una luz más que se enciende, una confirmación adicional de que las revelaciones de Chico y la esperanza que ellas traen son verdaderas y están al alcance de todos. Si este video ha tocado tu corazón, si ha expandido de alguna manera tu comprensión sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Verdades Ocultas del Espíritu y de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros episodios. Estamos profundamente comprometidos en traer para ti, con seriedad y respeto, las verdades más profundas y transformadoras sobre la espiritualidad, los misterios de la existencia y el potencial ilimitado del ser humano. Y prepárense, porque en nuestro próximo video revelaremos las profecías secretas que Nostradamus, el célebre vidente francés, hizo específicamente sobre Brasil y que han permanecido ocultas o mal interpretadas durante más de 500 años. Te quedarás absolutamente impactado al descubrir lo que este gran profeta previó sobre el futuro de nuestro país y el papel crucial que los brasileños, y por extensión todos los buscadores de la verdad en América Latina, tendrán en la gran transformación mundial que ya está llegando. No te pierdas por nada esta revelación extraordinaria que podría cambiar tu perspectiva sobre el destino de nuestra nación y del mundo. Inscríbete ahora mismo y únete a nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad. Juntos, estamos desvendando los mayores secretos de la humanidad y construyendo un futuro más luminoso para todos.